Hoy nos detenemos a contemplar el horizonte de nuestras islas. Bicentenario de Chiloé. 2 siglos de resistencia, de navegación, de mingas y de una identidad que late fuerte en cada rincón de nuestras comunas. Comienza este viaje por nuestro pasado, presente y futuro. Estrella del Mar, en la ruta del Bicentenario. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de este ciclo de programas Bicentenario a través de Radio Estrella del Mar para Chiloé, Palena y Guayteca. Ya lo comentábamos la semana recién pasada en esa grata conversación que tuvimos con un amigo que es un dirigente social como Julio Mayorga, los diferentes hitos de nuestra historia, todo lo que conlleva el hecho del Bicentenario, un evento que causó la atención de todos los habitantes de Chiloé. Y en el día de hoy tenemos un amigo invitado para conversar diferentes temas. Lo vamos a dividir en 2 partes, le decía en off. La primera parte vamos a conversar con él como persona, sus recuerdos de la historia de Ancud. No tiene tantos años como usted puede pensar, pero sabe mucho. Tiene algún vínculo también con nuestra emisora en algún periodo de la historia. Tiene un valor agregado en el ámbito de la política que a mí me apasiona tanto, porque él estuvo en esa transición de los municipios, de los alcaldes designados a los alcaldes elegidos democráticamente. Quiero saludar en este día a don Ricardo Wagner Basili, vecino ancudillano, originario de Chonchi. Bienvenido a Radio Estrella del Mar, su casa. Muchas gracias, José Luis, un placer estar aquí, un placer conversar contigo y con los auditores. Sí, de verdad, yo venía subiendo las escaleras y recordaba las tantas miles de veces que subí a este edificio, al segundo piso particularmente, donde estaba instalada mi oficina, y también a este tercer piso donde las tablas crujían. Cuando con Monseñor Isern levantamos la primera tabla para empezar a preparar los estudios. Yo era asesor jurídico de la fundación, que originalmente estaba a cargo de esta emisora, y me tocó por esas cosas del destino levantar la primera tabla o colocar la primera piedra aquí en los estudios, y luego arriba cuando se recibieron los equipos en el cerro, en el Buncura o algo por el estilo. Así que un placer y son muy gratos recuerdos. Así es, recuerdos importantes, recuerdos que marcan también nuestro bicentenario. Ricardo Wagner es originario de la comuna de Chonchi, la ciudad de los 3 pisos. Exactamente, nací en la comuna de Chonchi. Mis padres vinieron, mi padre vino a trabajar, a construir el agua potable de Chonchi y de Achao. Y bueno, como a tantos le cautivó el archipiélago y se quedó. Y yo soy la primera generación de chilote, nacido en Chonchi hace ya una buena cantidad de años. Más de medio siglo. Bastante más de medio siglo. De ahí Ricardo Wagner, sus estudios básicos y medios los desarrolla ¿dónde? Humanidad en aquel entonces. Claro, en Chonchi, en Castro, y el último año de la secundaria de la época, que es la enseñanza media de ahora, en Ancud, acá en el liceo de Ancud. Estuve también en una escuela agrícola, interno un año, no sé, me mandaron seguramente por rebelde a una escuela agrícola. La escuela que se incendió el año pasado, tengo entendido, Notuco. Uh-huh. Y en forma anecdótica te cuento que el primer diploma que tengo, el diploma, digamos, de título, es de granjero. Es una experiencia muy bonita, aprendí muchas cosas del agro, que después incluso trabajando acá en la fundación, recordaba cuando hacíamos el trabajo con la gente a la que la fundación atendía. Así que vinculaba de alguna manera eso con el trabajo muy activo que se hacía en aquella época. Termina la educación secundaria y Ricardo Wagner viaja a la ciudad de Santiago a estudiar Derecho. Exactamente, sí. Estudié Derecho en la Universidad de Chile, en la Escuela de Leyes de ahí de Pío IX. Histórico edificio, con históricos profesores y con
viviendo la historia complicada del país, la época del golpe militar y todo eso. Entonces son muchos recuerdos que son algunos duros, pero bueno, parte de la vida mía. Así es, conversábamos a propósito de esos recuerdos duros, de que los seres humanos muchas veces tenemos que construirnos desde esos dolores para ver el futuro con mayor claridad. Transformado en profesional de las leyes, llega como asesor jurídico precisamente a la Fundación Radio Estrella del Mar, en un momento difícil de la historia de nuestro país. Claro, yo, es decir, todavía no tenía el título. Yo estuve trabajando durante varios años, como 5 o 6, en el Poder Judicial, en Santiago. Era oficial de secretaría del Poder Judicial y luego me vine a Chiloé, a Ancud, precisamente, sin tener todavía el título en la mano. Y pasaron varios años por razones familiares, porque me atrapó el trabajo y todo eso, que antes de titularme. Pero yo acá, en la fundación, yo prestaba la asesoría jurídica, pero mi trabajo principal estaba relacionado con la atención de los relegados políticos de aquella época. O sea, independientemente de prestar a la asesoría jurídica, yo trabajé muy intensamente con la atención de los relegados políticos. Cuando llegaban en esa época más dura, el 79, 80, 81, 1970, 1971, 81, yo salía, anunciaban la llegada de los relegados y partía a terreno y allá iba y les ayudaba a ubicarse en algunos casos. Después ya se hizo más fácil cuando se rompió el cerco y el miedo desapareció de alguna gente en las comunidades y ya era más fácil atender los relegados. Pero en aquella época trabajé más intensamente en eso, en coordinación con la Vicaría de la Solidaridad. En atención a la información más que nada, y pensando que hay muchos jóvenes que nos escuchan hoy día que nacieron después del 90, yo creo que es importante señalarles por qué habían relegado. Claro, lo que pasa es que la relegación era una medida administrativa que aplicaba el gobierno en forma directa. La relegación judicial se usó poco. La relegación administrativa eran las medidas de fuerza que empleaba el régimen de la época para desarticular movimientos sociales en el fondo. O sea, cada vez que alguien levantaba una mano, la relegación. Y bueno, y Chiloé, como históricamente Chiloé era un lugar que inhóspito, lo miraban desde lejos, porque toda la vida Chiloé vivió con ese problema. Entonces pensaban que Chiloé todavía seguía siendo un lugar así muy inhóspito y mandaban a los relegados políticos castigados, entre comillas, decían los relegados castigados a Chiloé, porque acá generaban vínculos y algunos relegados de hecho se quedaron en la isla, armaron sus vidas aquí. Pero era sanción administrativa del régimen militar de la época. Recuerdo que en aquella época, por ejemplo, trasladaban personas que eran de la primera, segunda región a Chiloé, claro, a un clima absolutamente distinto. Y gente de aquí fue al revés, lo enviaron a la zona de Putre y a otros llanos por ahí. Entonces eran tiempos difíciles que felizmente pasaron y quedan en el recuerdo, marcó a mucha gente. Y lo marca uno también por las circunstancias de que uno vivió las experiencias. Yo las viví de cerca, de hecho por ese trabajo, independientemente de haber tenido el respaldo de la iglesia, de trabajar con la iglesia, no faltaban las amenazas de muerte y bueno, y siempre un riesgo. Pero en la vida hay que asumir, cuando uno tiene convicciones, uno debe asumir el resultado. Y esas convicciones hay que llevarlas a los hechos. Y eso fue lo que yo hice en esa época. Así, y en ese transitar de Ricardo Wagner Basili, que nos acompaña en este segundo programa del Bicentenario aquí en Radio Estrella del Mar, a través de una figura administrativa que en la época también existió, Ricardo Wagner se convierte en Codeco, que era una suerte de concejal, pero con menos atribuciones que las de hoy día.
A ver, yo estuve primero trabajando acá, como decía, asesor jurídico y realizando la labor esta con los relegados políticos en derechos humanos. Y después los socios de la radio Pudeto me pidieron que me hiciera cargo de la gerencia y la dirección de la radio Pudeto. Entonces llegué a la radio Pudeto el año 83 y en el curso de ese trabajo se generó el famoso Codeco del que habla y entonces como tenía una actividad que era relevante en la comuna, me sugirieron incorporarme al Codeco. Los famosos cuerpos sociales intermedios. Ahora Cuerpos sociales intermedios. Bueno, yo traía una historia de haberme educado en la escuela de leyes sobre derecho municipal y a mí siempre me llamó mucho la atención el derecho municipal. Tanto es así que hice mi memoria para titularme sobre las rentas municipales con un enfoque tributario. Entonces, bueno, yo director y gerente de la radio postulé y me llamaron y se hizo una elección intermedia ahí. Y en esa indirecta, perdón, y bueno, yo pasé a formar parte del Codeco en la época en que estaba la señora Irene Harman de alcaldesa. Alcaldesa designada. Alcaldesa designada. Bueno, la primera impresión es que cuando llego había un consejero cuyo nombre no voy a dar, y me dice, llegaron los espías. Entonces yo le digo, yo no soy espía, yo creo que algo puedo aportar por mi formación, por mi conocimiento, por el trabajo que hago. Y bueno, y me quedé en el Codeco y fue una muy buena experiencia que sirvió mucho para el tránsito posterior, una vez que se empieza a aplicar la ley 18.695, que es la ley que regula la actividad de los municipios, la orgánica de los municipios, sirvió mucho para poder yo colaborar con el primer alcalde electo que fue Leonel Fritz. Y llegué a la municipalidad después de salir del Codeco como asesor jurídico. Y tras el fallecimiento lamentable de Marcos Vera, que era el secretario municipal, postulé al cargo y ejercí el cargo de secretario municipal ya durante 20 y tantos años. Casi. Agregando esa información, en aquella época los alcaldes se elegían por el concejal más votado. Claro. No iban a la elección por el cargo de alcalde. Y en este caso, Claro. En esa primera elección, que pasó yo creo que a lo largo de todo Chile, hubo una suerte como de empate por lista, y en el caso de Ancud el periodo de 4 años debió dividirse en 2 para Leonel Fritz, Claro. y 2 para nuestro amigo Domingo Cárdenas. Claro. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué Leonel llega? Porque Leonel, teniendo muy presente de que el municipio había vivido bajo un régimen distinto, digamos, cuando empieza la aplicación ya en régimen de la ley, quiere Leonel que en la comunidad se note efectivamente el cambio. Y entonces, como Domingo Cárdenas militaba en un partido que estaba más cerca de lo que se estaba dejando atrás, entonces Leonel dice, no, yo me hago cargo del primer periodo. Sin la experiencia en municipalidades. Entonces fue un desafío muy grande, tanto para él como para la gente que llegó en su momento. Entonces yo aporté algo de los conocimientos que ya había adquirido, las cosas prácticas que había adquirido en el Consejo Comunal, porque el Consejo Comunal tenía un origen distinto, pero las facultades eran prácticamente las mismas que las del cuerpo de regidores antiguos y de los concejales de ahora, los consejos municipales de ahora. En ese escenario llega el minuto que viene el cambio de autoridad cuando asume el alcalde Leonel Fritz. Cambia radicalmente la situación de un alcalde designado a un alcalde elegido democráticamente. Sin duda empiezan a haber nuevos enfoques, a pesar de que con Irene, yo puedo decir que con Irene trabajamos muy bien. O sea, ella es una persona que se abrió mucho en el sentido de que no obstante
el origen o cómo llega al cargo, Irene tenía muy claro y lo tiene muy claro que su labor en la municipalidad era de servicio. Y entonces, con las estructuras que habían, trabajó muy bien. Entonces, el cambio no fue, yo diría, en esta municipalidad tan brusco. Sin duda, la aplicación de la nueva normativa, claro que hubo que hacer esfuerzos y readecuar cosas, pero en el objetivo último de llegar a la comunidad, yo diría que, claro, con distintos enfoques se hizo sin problema el tránsito. Estamos conversando en este día con el abogado Ricardo Wagner Basili, temas relacionados con la historia de los hechos que han ocurrido en la comuna de Ancud en los últimos 40 años. Claro, yo llegué a Ancud el año 70 y volví el 78, después de haber trabajado varios años en el Poder Judicial. Y aquí hay una cosa anecdótica en lo del Poder Judicial. Resulta que yo era funcionario de secretaría del Poder Judicial. Y entonces, cuando yo decidí venirme a Ancud de vuelta, a mi tierra, digamos, a mi tierra, en este caso a la tierra chica, Ancud, yo preparé a un joven para que se hiciera cargo del puesto que yo tenía. Y entonces le hice una inducción que duró casi 3 meses. Y cuando yo me vine, el muchacho quedó muy preparado haciendo su trabajo y todo lo demás. Y resulta que pasa el tiempo, 50 años, 40 y tantos años, y de repente me lo encuentro presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Puedo dar el nombre sin problema, porque Ricardo Blanco Herrera fue presidente de la Corte Suprema antes que la presidenta actual. Y a él los primeros pasos en el Poder Judicial los hizo no de la mano, digamos, pero guiado por mí. Una satisfacción personal. Así, o sea, lo cual quiere decir que en algún minuto, si Ricardo Wagner hubiese seguido ahí, pudo haber sido presidente de la Corte Suprema. Podría haber sido, sí. O sea, podría haber sido, bueno, no sé, no sé si tendré mérito y capacidad suficiente para ser ministro de Corte. Bueno, los tiempos han seguido avanzando. Queda Ricardo Wagner como secretario titular de la municipalidad de Ancud. Se jubila hace poco. ¿Cuántos años serviste al cargo de secretario municipal? Desde el 94 al 2001. O sea, estamos hablando de 27, 28 años. Con alcaldes de diferentes tonos políticos. Con alcaldes de diferentes tonos políticos y siempre pensando en que, bueno, yo tenía una máxima que la sigo aplicando. Yo creo que cuando alguien llega al sillón alcaldicio, llega desde el 92 en adelante, desde septiembre del 92 en adelante, uno cuando llega alguien allá es porque el pueblo decidió que fuera esa persona que condujera los destinos de la comuna. Bien o mal, no importa. Y no importan los colores políticos. Entonces, todo el aparato administrativo municipal, que cuando yo llegué a la municipalidad estaba bajo mi control. ¿No existía el administrador municipal? No existía el administrador municipal, todo el aparato puesto al servicio de la ciudadanía, pero eso significaba que había que darle toda la facilidad a todos los alcaldes, sin distinción. Y eso fue lo que yo hice durante esos 30 años que estuve en la municipalidad, casi 30 que estuve en la municipalidad. Porque pienso que es la única forma en que las comunas avancen y los municipios con sus estructuras internas no sean un freno para la labor que el alcalde pretende. Yo creo que nadie llega al sillón alcaldicio por querer enriquecerse o no sé, por ansias de poder. Creo que están todos motivados por el afán de servir. Y esa es mi visión. Pues con matices. Sí, indudable, como en la vida, cuadros blancos y negros, días buenos, días malos, pero lo importante, tal como dice Ricardo, con el ánimo de servir y servir a la comunidad. Parte de la Secretaría en lo que hoy día es la Casa de la Cultura, ahí en calle Libertad. Exacto. Y vive Ricardo Wagner también este traslado a este otro edificio. Así, claro. Este edificio de ahora estaba ocupado por la Universidad Austral. Una de las cosas que me tocó hacer es ir a conversar con el rector de la época, don Manfred Magneff, para ver la posibilidad de que fuera
entregándonos por áreas el edificio mientras la universidad migraba. No fuimos los responsables de que la universidad se haya ido, como alguna gente cree, porque le ocupamos el espacio. No fue así. La universidad se estaba reduciendo paulatinamente en forma gradual por una decisión de ellos. Y nosotros empezamos, tras esa conversación, empezamos a ocupar los espacios, algunos espacios como el subsuelo y otros lugares del edificio. Y después ya nos trasladamos en pleno. Y entonces cuando se crea la Casa de la Cultura, el año 2000, 99-2000, entonces la Casa de la Cultura se instaló ahí enfrente. A propósito de la universidad, y sin desviarnos del tema histórico, sino que haciendo un poco de ficción en la historia, ¿fue un error quizás que la Universidad Austral se haya retirado desde Chiloé, de Ancud en particular? Pienso que sí. Yo pienso porque hoy día podría tener una mayor presencia. Pienso que sí, pienso que como universidad con trayectoria debió permanecer y yo digo que habría sido mucho más enriquecedor para los alumnos contar con universidades que tienen la acreditación universitaria necesaria para que no se produzcan estas discriminaciones que se producen cuando los alumnos salen de centros de formación técnica o de las universidades sin que esas organizaciones, esas universidades particularmente estén acreditadas. ¿Qué pasa? Que cuando todas las universidades y los centros de formación técnica que existen en Chiloé, todas están reconocidas por el Estado, pero la acreditación es una cosa distinta y al carecer de la acreditación, cuando en materia de salud, por ejemplo, en materia de formación jurídica, que es mi área, tú sales de una universidad no acreditada, la dificultad para enfrentarte a los concursos públicos es mayor, porque obviamente los servicios públicos y los servicios de salud naturalmente requieren que las carreras estén acreditadas. Entonces puntúan en los concursos públicos en forma muy baja a las personas que llegan con carreras no acreditadas. Y se produce obviamente una discriminación que los servicios consideran necesaria. Y la universidad, volviendo a la Universidad Austral, la universidad pudo haber permanecido aquí y habría sido muy fácil, con toda la trayectoria, haber tenido carreras acreditadas, no solo la pedagogía general básica. Y sumado a eso, que en parte lo dicen en tus palabras, que el hecho de acreditarse además tenían pertenencia con la sociedad chilota. Sin duda. Había esta suerte de vida en común. Sí, sin duda. Entonces, sí, claro. Yo también tenía la idea así como que se perdieron, creo, una gran oportunidad de haberse mantenido en Chiloé y como digo, en Ancud. Y luego han tenido que hacer esfuerzos para encontrar los espacios, las otras universidades, los lagos y los centros de formación que particularmente están radicados en Castro. Estamos conversando el día de hoy con el abogado Ricardo Wagner Basili, un vecino cubitano de hace muchos años, ya lo dijimos al principio, con su trayectoria no solamente en el ámbito del derecho, sino que también en las comunicaciones. Ya lo dijo, fue director de la radio Pudeto de Ancud cuando estaba ahí en calle Mocopuyi, donde estaban las instalaciones de la Cámara de Comercio, ya desaparecido. Ahí estaba Ricardo Wagner. Después llegué al edificio Yuri. Claro. Y después se trasladaron a Mocopuyi. Su paso por el municipio, un paso importantísimo, que hay toda una historia que no se ha escrito. Desde esa época, desde el año 1992, que asumen los alcaldes democráticos, no se ha escrito ese... 26 de septiembre del 92. 26 de septiembre del 92 hasta el 26 de septiembre del 94. Un periodo que tiene hartas cosas que contar. Estimado amigo Ricardo, vamos a ir a una pausa y volvemos en un par de minutos más con este programa.
Bien, estamos de retorno aquí en Radio Estrella del Mar para Chiloé, Palena y Huaytecas con este programa especial que hemos venido desarrollando. Son 20 capítulos, este es el segundo, que tiene relación con los temas del Bicentenario. Cómo nos hemos ido construyendo en estos 200 años con esta mirada crítica quizás. Lo decíamos en el programa anterior, que muchos de nosotros, hablo por mí, teníamos una expectativa mayor de lo que pudo haber sido esta conmemoración. Nunca fue celebración. Y de hecho, voy a hacer un comentario personal, en la ceremonia que se desarrolla en el Fuerte San Antonio, hay 3 discursos. Un discurso de un oficial de las Fuerzas Armadas, del Ejército concretamente, hay un discurso de los representantes de los pueblos huilliches, y hay un discurso de la autoridad ejecutiva de la época. Y 3 discursos absolutamente distintos. Miradas distintas. No se logró aquello de unificar esa mirada, de decir cuál era el sentimiento, creo, del pueblo chiloense, como decían los españoles antiguamente, para enfrentar este episodio. ¿Qué visión tiene Ricardo Wagner de eso que sucedió ahora en el mes de enero de este año 2026? No estuve presente, no puedo, no tengo opinión sobre eso, solo podría elucubrar, decir que la mirada yo pienso que debe ser una y es que Chiloé se anexa por la fuerza, y al anexarse por la fuerza termina siendo de alguna manera olvidado por la nación chilena. Entonces pasan muchos años en que de verdad Chiloé era casi inexistente para la nación, a pesar de los tremendos aportes, porque si tú miras los aportes de Chiloé a Chile, con la sola hazaña realizada por la goleta Ancudo en 1843, cuando este territorio no llevaba muchos años formando parte de la nación, tú no puedes comprender que haya sido la mirada, haya seguido siendo una mirada de mira ya los chilotes allá lejos, y haya habido tan poca preocupación durante tantos años. Chiloé con la goleta le entregó al territorio nacional prácticamente una cantidad de territorio similar al territorio que en esa época administraba. Porque no hay que olvidarse que en 1843 Chiloé partía en el desierto de Atacama y terminaba acá en la frontera. Todo lo demás no estaba bajo control, a pesar de que la Constitución política de 1833, redactada por don Mariano Ocaña en un escritorio junto con Gandarilla, en Santiago, decía que el territorio partía en el desierto de Atacama y terminaba en el estrecho. Pero nunca controlamos el estrecho. Tuvo que ser un grupo de chilotes con una goleta frágil, o no tan frágil, no sé, eso sé que hemos hablado de los historiadores, que llegara allá y sentara sus reales en el estrecho, porque el rey de Francia estaba desesperado por ocupar la zona sur de Chiloé porque quería controlar el estrecho, el rey Luis Felipe I de Francia, y había mandado naves, y mandó una nave que llegó al día siguiente, esa ya es parte de la historia conocida, la Faetum. Y resulta que todo este territorio tiene enorme riqueza y una importancia geoestratégica tremenda. Llegamos a la Antártica. O sea, si sumas, son 240.000 kilómetros aproximadamente, kilómetros cuadrados de territorio. Y eso gracias a lo que hicieron los chilotes en su momento, en 1843. Le ha entregado a Chile más de lo que ha recibido. Porque claro, nos han puesto infraestructura, llegó la energía eléctrica del año 67,
66, 67, durante el gobierno del presidente Frei Montalva. Llegó la telefonía por allá por el 68, llegó la televisión en 1970. Claro, empezaron a llegar todos esos adelantos, pero durante muchos años, hasta el terremoto del 60, éramos prácticamente inexistentes. Cuando se produce el terremoto del 60, se acordaron que Chiloé existía y empezaron a preocuparse de la apertura de caminos y de mayores comunicaciones. Entonces, pienso que no hay dos discursos. O sea, la nación está al debe. La nación chilena no reconoce, lamentablemente, la insularidad. Porque si la reconociera, nos permitiría, no sé si ser región, pero nos permitiría al menos tener un capítulo provincial o una comisión insular que maneje verdaderamente los recursos y los proyectos de desarrollo, que sea capaz de, no sé, de solucionar los problemas tan graves que tiene Chiloé, como el tema de los residuos sólidos domiciliarios. Que es un tremendo dolor de cabeza. Que podría manejarse a través, no digo deshaciendo los 10 municipios, sino que con una comisión o un comité que maneje efectivamente los recursos. Porque es distinto manejarlo desde Puerto Montt, donde tienen una mirada, bueno, ahora tenemos un gobernador de Chilote, pero la mirada es que Osorno y Puerto Montt, ciudades grandes, con mucho movimiento y muchas exigencias, habitualmente se tragaban los recursos en perjuicio de la provincia de Chiloé. Eso te puedo responder como... Sí, de verdad hay bastante paño de cortar. Hay hitos históricos que nos han dejado, como dice Ricardo, al debe. Chile no nos ha mirado de buena manera. Hay algunos hechos que pudieran parecer anecdóticos, pero son dolorosos y que dan cuenta precisamente, como digo yo, de este doble aislamiento, el aislamiento geográfico y este aislamiento administrativo del que hemos sido víctimas. No se trata de llorar, sino que se trata de colocar las cosas en la vida real. Cuando partió el programa decíamos que lo íbamos a dividir en dos. Aquí ya le dimos un pedacito más al tema del Bicentenario, pero queremos conversar también con Ricardo Wagner, porque el día 7 de agosto, una institución a la cual pertenece él hace muchos años, cumplió 78 años de vida. Me refiero al Rotary Club de Ancud, una institución de servicios por la que han pasado innumerables personas de la provincia, aportando durante 78 años, construyendo. Si hacemos así un balance en la historia, que sería bueno también contar los inicios de la institución, hoy día Rotary está mejor posicionado que hace 78 años atrás, o 78 años atrás era más necesario tener una institución como esta. Diría que las realidades son distintas, pero las necesidades son prácticamente iguales. O sea, siempre es necesaria las instituciones, son necesarias las instituciones de servicio. El Estado no llega a todo. No llega a todos los lugares, el Estado no puede llegar a todos los lugares, es imposible. Hay necesidades que no son cubiertas por el Estado con sus servicios sociales o con sus proyectos sociales. Y ahí están las instituciones como el Rotary que van pesquisando realidades y que van tratando de cubrir algunas necesidades. Se complementan con el Estado, pero que son iguales, yo diría que, claro, seguramente 78 años atrás, como el Estado no estaba presente, había mucho más que hacer. Pero sí sigue habiendo necesidad de cubrir cosas con el servicio que instituciones como el Rotary prestan. ¿Cómo parte Rotary en Ancud? Porque no se inició ahí en calle Prat con Esmeralda. No, Rotary parte en 1945. Se hace un primer esfuerzo que lo hace el gobernador de la época. Gobernador Rotario. El gobernador Rotario, claro. El gobernador Rotario de la época, Otmar Wilhelm se llamaba, y él estaba interesado en extender la idea de Rotary en el territorio insular. Y entonces trató de formarlo acá, dejó la semilla plantada, crearon un comité que era un presidente, un vicepresidente, pero pasaron
3 años antes de que se formalizara un asunto con otro gobernador que vino y que logró que en definitiva la gente se moviera y se interesara en formar esta institución. Y nace en la época en que, 1948, en que, bueno, Ancud ya venía mostrando algunos signos, no de decadencia, pero de menos ritmo en la economía y en general en la vida diaria, y prende esta llama, la llama rotaria, como decimos nosotros, y de la mano del gobernador, del intendente de la provincia, que se llamaba Julio Benavides Domínguez. Julio Benavides Domínguez era un oficial retirado de Carabineros que venía de ser intendente en Aysén y que se vino a Chiloé, y acá, siendo intendente, empezó a gestionar junto con el gobernador rotario, Julio Méndez Roa se llama, y ellos lograron armar un grupo de, creo que 15 rotarios, entre ellos nombres ilustres: don Manuel Ferreira Guzmán, don Julio Compasqui, Hornickel, don Carlos Compasqui, Hornickel, don Santiago Díaz, don González Canesa, don Manuel González Canesa, y bueno, y así suma y sigue. Varios próceres formaron la institución, y desde esa época Rotary no ha parado de prestar servicio. Y en ese prestar servicio, también lo conversábamos en off, ¿cuáles son aquellos hitos que podríamos decir que han marcado en la historia de Chiloé la labor de Rotary? Bueno, en extensión rotaria, lo que nosotros llamamos la extensión rotaria es cómo vamos creando nuevos clubes. Creamos 2 clubes, uno en Castro, que se sembró la semilla en Castro, que es el Rotary Club Castro, y en las obras, y el otro el Rotary Club Ancud Pudeto, y aquí en Ancud. Pero en obras y gestiones, por ejemplo, cuando parte Rotary, parte ingresando de lleno a una batalla que estaba dando para mejorar el edificio de la escuela normal. Gestiones para mejorar el muelle, que era un desastre en esa época. Esa época era alcaldesa la señora Luisa Chijani, una mujer muy activa, doña Luisa Chijani Cárdenas, muy activa, y entonces estaba empoderada de cosas que quería hacer, y entonces ahí Rotary también colabora con Rotary, entrega las primeras máquinas, e instala el primer servicio de hemodiálisis en el hospital con las máquinas que le aportó Rotary, que fueron producto de una subvención asociados con un club de Estados Unidos. Nosotros construimos la plazoleta de Fátima. Bueno, ahora están mejoradas, la cambiaron. La de Antonio Burr, el triángulo en Pudeto, por ejemplo. O sea, fuimos quienes gestionamos fuertemente el ingreso de varones a la escuela normal. Porque antes eran solamente mujeres. Claro, se funda la escuela normal, la prestigiosa escuela normal se funda como escuela de señoritas. Pues, claro, entonces hubo que hacer mucha gestión para eso. El museo regional llevaba, no sé si lleva todavía, el nombre del padre Audelio Borges. Una de las gestiones de Rotary fue conseguir que en definitiva le pongan el nombre del padre Audelio al museo. Y así suma y sigue. Nosotros hemos hecho labores en la escuela diferencial, entregamos un vehículo adaptado para los niños, hemos mantenido la Semana del Niño, que es una actividad muy reconfortante porque destaca a los niños que tienen buen comportamiento ético y que son buenos compañeros, que son buenos estudiantes. Premiamos todos los años a un empresario, a un trabajador, a un profesional, y reconocemos la trayectoria de gente de Ancud, de nuestra gente de Ancud. Hemos
hemos hecho una tradicional actividad en Navidad, en donde llegamos a las familias con las que más carenciadas, digamos, las que están en peores condiciones económicas, y les aportamos regalos y estos productos típicos para consumo en Navidad. Y así, sucesivamente. Mucho. Otra cosa muy importante, nosotros becamos a estudiantes que les hemos cambiado la vida, porque ellos han sido los agentes motores de la movilidad social dentro de sus hogares. Generalmente becamos a niños que son la primera generación, que van a ser la primera generación de estudiantes. Y entonces vamos produciendo cambios en la familia. Y eso es impagable. O sea, solo esa circunstancia justifica la existencia de un club. Para nuestros vecinos, que muchas veces transitan por las calles de Ancud, debe llamarles la atención una escultura que hay ahí en la esquina de Prat con Esmeralda. ¿Qué significado tiene esa escultura? Esa escultura, bueno, la interpretación poética se la dio Rosa Betty Muñoz. Rosa Betty, no sé, es de los poetas y agentes de la cultura vigente, es un orgullo, y Chile le debe a ella mucho. Y ella dio la explicación de eso. Ese fue un árbol que se tuvo que sacar del Rotary, y entonces se hizo toda esta estructura en donde parece que brazos así rodean el tronco, y es el abrazo de la paz, y arriba hay como una llama eterna que simboliza la paz. Nosotros construimos eso asociados no asociados en el trabajo, sino que con la idea que trajimos de Esquel, del club de Esquel, con el que llevamos hermanados 50 años. Y hay muchos postes de la paz en el mundo, muchísimos. Y la idea nació en Japón hace muchos años atrás, luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros trajimos esa idea e instalamos un poste de la paz. Un lugarcito, una placita que la entregamos a la comunidad, en donde que la gente la respeta mucho nuestro edificio. No falta el que de repente nos pone alguna leyenda en el muro, pero no a nosotros, sino que, no sé, pues, descarga su rabia, su ira, su incomodidad con el régimen, etcétera. Pero ahí está esa plaza, y simboliza la paz. Durante todos estos años, en estas labores de servicio se han desarrollado algunas muy llamativas y notorias dentro de la comunidad. En la campaña aquella de los lentes, por ejemplo, donde vinieron algunos profesionales norteamericanos, la entrega de sillas de ruedas, ¿eso sigue vigente? Sí, nosotros entregamos seguimos entregando sillas de ruedas. Las campañas oftalmológicas que hicimos fueron dos, una en el 2004 y la otra en el 2016. Y ahí atendimos aproximadamente entre los dos operativos, atendimos a unas 4.000 personas. Vino gente de Puerto Montt, vino gente de las islas. Fue increíble. La primera que yo la viví más de cerca, porque la segunda iba muy de paso porque estaba subrogando la alcaldía. Pero de verdad, impresionante ver cómo la gente que se ponían los lentes y empezaban a mirar y empezaban a ver las letras en los papeles y todo, gente llorando incluso. Tú cuando ves eso, tú dices, oye, ¿qué estamos haciendo? Aquí esta cosa es fundamental y la estamos haciendo nosotros. Y sientes la satisfacción, no es orgullo tonto, sino que la satisfacción de haber servido, haber puesto tu grano de arena, porque lo hicimos entre todos. Todos los años el Rotary cambia su líder, su presidente, pero no cambia la impronta. Pueden aparecer nuevas ideas, pero la esencia de la institución se mantiene. Ahí no hay un cambio radical en quien dirija el club. No, sin duda que no. Sin duda que no. Nosotros, es decir, es que se cultiva esto de la capacitación para liderar. El Rotary lo que propugna es que
la gente que está ahí sean mejores personas, intenten por lo menos. Y entonces la capacitación para el liderazgo es continua. Y la forma de verificar resultados, en definitiva, es que todos los años, en todos los países del mundo donde existe Rotary, que son cerca de 190, cambian todas las autoridades. No cambia desde el presidente mundial hasta el último presidente del último club. Entonces, cuando se produce esa rotación, van empoderándose los nuevos que se hacen cargo del club, sin perjuicio, digamos, de que los más viejos estén cerca y colaboren en otras dimensiones, digamos, en otros niveles, como los comités, etcétera, etcétera. Pero esa es la gracia que tiene esta institución. Eso por un lado, y por otro lado cultiva el compañerismo. Y cultiva el compañerismo no solo por ser buenos compañeros o buenos amigos, sino que porque mejores compañeros o mejores amigos hacen mejor servicio. Y entonces lo que se persigue, de acuerdo con nuestro objetivo, es el ideal del servicio. Y nunca vamos a alcanzar el ideal del servicio. Entonces todos los años tenemos que esforzarnos. Esa es la gracia, la riqueza que tiene. Una máxima filosófica importante. Yo soy un enamorado de Rotary. Y de hecho el periodo que viene, 2027-28, sí, claro. Ahí le corresponde asumir a don Ricardo Baines como presidente. Claro, yo he sido presidente 3 veces y me volvieron a elegir para el periodo 27-28, así que La gente no aprende, ¿eh? Bueno, no aprende. Voy a suceder a Hernán Aude Contreras, que es el actual presidente. No aprende, porque el 2003 que hice la primera presidencia se quemó la casa. El 2014 pasó sin grandes problemas, con algunas dificultades pequeñas, pero el 2020-2021, todos recordarán la bendita pandemia. Pero Rotary nunca bajó los brazos, ni con el incendio, ni con el terremoto, ni con nada. En la época del terremoto, Rotary sirvió de enlace para muchas cosas. Prestó mucho servicio aquí, según he leído yo. Y bueno, y nosotros estamos en eso. Haciendo un trabajo importantísimo. Si yo quiero ser rotario, ¿qué puedo hacer? Acercarse a un amigo rotario. ¿Ya? Si tú tienes algún amigo que sea rotario, acércate a él. Él va a hacer una evaluación previa seguramente para verificar si... Porque esto es por invitación. Sí, por invitación. Es por invitación, y para llegar al club tiene que ser invitado por un socio activo. Así que si alguien tiene interés, acérquese a un amigo que sepa que es rotario y le dice, mira, estoy interesado. Lo invitaremos a actividades, lo invitaremos a reuniones y luego veremos si, perdón la expresión, si cuaja. Ahí usted tiene que decir, yo escuché esto en la Radio Estrella del Mar y tengo algún descuento en la cuota social. La cuota social. No, claro. Un trabajo, no hay broma. Un trabajo importantísimo que han venido desarrollando todos estos hombres y mujeres también, porque ¿cuántos clubes son en Chiloé? Acá somos 3. Está el Rotary Club al que yo pertenezco, el Rotary Club Ancud. Está el Club Satélite, es una organización que está dentro del Rotary Club Ancud, y después está el Rotary Club Ancud Pudeto, aquí hay 3. Y en Castro está el Rotary Club Castro, del cual nosotros somos los padrinos, y el Rotary Club Castro Aligüen, 5. Y siempre faltan manos, siempre es necesario más gente interesada en servir. Cuesta encontrar de repente gente porque la mayoría anda corriendo tras las cosas materiales y se olvidan del prójimo muchas veces. Sí, hoy día el joven está poco motivado a participar en instituciones de servicio porque tiene la mirada puesta en los diplomados, en todo ese ámbito de estudio para poder enriquecer sus currículums y no piensan en esto. Yo diría que claro, hay gente así, pero yo diría que el grueso de la juventud no está en eso, está en un proceso que viene a la inversa ahora, ¿no? Está más tratando de conectarse más con la naturaleza, con la gente, con todo. Yo he notado eso, lo noto en mi círculo, que los jóvenes ya no andan corriendo tanto tras los bienes materiales,
Lo que pasa es que más tiempo lleva la formación de la familia y eso, entonces ahí es donde se les hace más difícil, pero sí que tienen sensibilidades sociales, yo siento que sí. Bueno, ya la invitación está hecha. Si usted, amigo, quiere participar de esta institución de servicio, tal como dijo nuestro invitado, acérquese a un rotario, cuéntele de las ganas que tiene, lo van a invitar, como dijo don Ricardo Wagner, a participar de actividades, no quiere decir que sea rotario desde ya, y usted va a conocer un poco el entorno de esta importante institución de servicio, la rueda dentada, como le digo yo, que distingue a Rotary Club International y en el caso de Rotary Club Ancud. Estimado amigo Ricardo Wagner Basili, yo quiero agradecer el tiempo que usted nos ha brindado, porque usted es un hombre que ya está jubilado, tranquilo, reposado, lo saqué de aquello para que venga a recordar bonitos momentos aquí a la radio de este programa bicentenario. Los micrófonos de nuestra emisora para la despedida. Le agradezco, José Luis, la invitación. Yo, como contaba, trabajé varios años en radio, pero nunca me acercaba al micrófono porque siempre he sido reacio. Pero cursaba una invitación y con ¿cómo se llama? Con una relación tan grata en la conversación y todo lo más, me siento muy feliz de haber estado aquí y haber podido servir en algo y recordar que Chiloé, independientemente de lo que se diga en los discursos, tiene toda una trayectoria de entrega a la nación. Una enorme cantidad de cosas útiles para la nación. Tenemos la gastronomía, tenemos una cosmovisión que es única, tenemos todo lo que se refiere a la arquitectura en madera, tenemos lo de la Goleta Ancud, que conversamos un poquito más en extenso, y todo eso, y eso no puede ser subvalorado. Y falta que reconozcan nuestra insularidad y la necesidad de que nosotros manejemos nuestro destino. Así es, como en algún minuto apareció un gobernador de la época en una protesta con una bandera de España. Hay que ver qué vamos a hacer por este Chiloé. Gracias por compartir estos fragmentos del Bicentenario aquí en Radio Estrella del Mar. Nos estamos encontrando en el próximo programa. Y así, entre las historias de nuestro archipiélago y los desafíos del mañana, cerramos esta ventana al pasado. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de este viaje por Chiloé. Estrella del Mar, en la ruta del Bicentenario.